Muchas gracias, doctora académica, doctora Guadalupe Guerrero Avendaño. Quisiera recordarles a los distinguidos asistentes que no se aplaude en la Academia Mexicana de Cirugía. Bueno, son exactamente las 4, la doctora tomó exactamente el tiempo. Así como la ven de guapa y de joven, pues ya tiene una gran trayectoria. Creo que sí puede ser, con todo respeto para todas las damas aquí, sí puede ser un ejemplo de que las mujeres tienen, ¿cuál es la palabra? Descollan en su especialidad y en una forma muy trascendente, muy importante, como dije, nacional e internacionalmente. Bueno, para continuar con el asunto de este tema que son las patologías del hígado, voy a seguir yo con el tema de absceso hepático. Quiero seguirles dando algunos datos de la Academia Mexicana de Cirugía porque me da la impresión de que ustedes, aunque la oyen, no tienen una idea clara de qué cosa es la Academia Mexicana de Cirugía. Ya les dije hace una hora que la Academia es asesora del gobierno federal, el gobierno federal y también de muchos estados de la República consulta a la Academia y sus diversos especialistas dan opiniones, hacen estudios, hacen una serie de cosas con la finalidad de guiar apropiadamente lo que es la medicina nacional. Gracias. Doctor, aprovecho para que le dé yo su diploma. Que dice: la Academia Mexicana de Cirugía otorga la presencia y constancia a la académica doctora Guadalupe Mercedes Guerrero Avendaño por su participación como profesora invitada al 13º Diplomado de Actualización para Médicos Generales del Programa de Educación Médica Continua en el área de hepatología. Doctora, muchas gracias por su participación. La esperamos para una próxima vez. Muchísimas gracias. ¿Aquí le entrego esto? Déjeme, Sí, yo se los entrego. Eso es para que la pongan en internet. Ah, ok. Entonces el currículum como que está... Bueno, sígale, no tenemos prisa. Bueno, es que ponen las pláticas en internet y ponen también una pequeña introducción acerca de lo que es el ponente. La Academia Mexicana de Cirugía nada más acepta un número reducido de miembros. Para ingresar tiene que haber desocupado un sillón de la especialidad correspondiente. Hay todas las especialidades relacionadas con la cirugía y cercanas, por ejemplo, radiología, o puede haber cardiología también, o puede haber anatomía patológica, etcétera. Y bueno, básicamente son especialidades quirúrgicas. De tal manera de que solamente hay en todo el país, en todo México, unos 200 y tantos académicos. ¿Sí? Todos los demás se supone que, bueno, pues podrían entrar a la academia siempre y cuando llenen todos los requisitos apropiados para ingresar, que sí son bastantes los requisitos y por eso precisamente están escogidos. Y además hay un concurso entre los que intentan ingresar. Entonces se llenan todos los requisitos que incluye pues ser especialista, tener trabajos publicados, ser profesor universitario, etcétera, etcétera. Y luego hay la posibilidad de que haya una votación para escoger de todos esos al mejor. La votación se hace en el pleno de la academia. Bueno, esto es una parte pues de la Academia Mexicana de Cirugía, les seguiré hablando acerca del mismo. Si me hicieran el favor de que se colocara aquí ya mi ponencia, por favor, aquí en la... Bueno, mientras ponen aquí la ponencia, sí, porque no sé cómo ponerla. Les digo otras palabras de la Academia Mexicana de Cirugía. Bueno, ahí en esa galería que está allí, estamos los expresidentes de la Academia Mexicana de Cirugía.
empezando por el primero en el año de 1933. El último, por supuesto, fue el que salió hace año y medio aproximadamente. Entonces, aquí le pico, ¿verdad? Bueno, ok. Y tal vez les diga yo alguna cosa más de los distinguidos expresidentes de la Academia Mexicana de Cirugía. Vamos a ver el tema entonces de absceso hepático. Ya, doctora, muchas gracias. Un honor que haya estado usted aquí, doctora. Conste que fui formal con Laura. Le agradezco mucho. Mi tapita. Ese es mejor. Sí, cómo no. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver entonces el tema este de absceso hepático, que tiene una gran trascendencia en el momento actual. Hace algunos años, digamos hace más de 20 años, 25 años, era una de las causas frecuentes de cirugía del abdomen agudo. Yo recuerdo hace X número de años, no digo cuántos para no revelar mi edad, en que en el Hospital General de México había una doctora que diariamente hacía punciones de abscesos hepáticos, alrededor de 5 o 6 pacientes diarios que puncionaba de absceso hepático. Esto, por supuesto, la doctora Pozuelos esto ya desapareció, ya no se hacen todas esas punciones, ya el absceso hepático es mucho menos frecuente y sobre todo hay mejores tratamientos. Bien, ¿cómo se define el absceso hepático? Bueno, es una lesión supurativa, eso es importante, va a haber pus, cavitaria, o sea, va a provocar una cavidad, un hueco dentro del hígado, y es provocado por la entamoeba histolítica o por bacterias. Entonces, cuando es por entamoeba histolítica, por supuesto va a ser amibiano, por bacterias, pues bacteriano. Ya es mucho más equilibrado el número entre las amibiano y la bacteriana. Antes, el 98% de los casos de absceso hepático eran por amibas. Ahora eso ya se ha equilibrado mucho más y ya no es tan común el de la amiba histolítica. Bueno, entonces tenemos que la etiología es amibiana o es piógena. Y esto tiene trascendencia, por supuesto, por la forma de tratamiento. Vamos a empezar con el absceso hepático amibiano y después les daré algunos datos del absceso piógeno. Entonces vemos el absceso hepático amibiano. Como principio, es la primera causa de absceso, dijéramos a nivel mundial, pero mucho más en países como México, considerados como tropicales o subtropicales. Sí, es una causa importantísima. Cuando ustedes vean un absceso, están en la obligación de descartar, por supuesto, el de que sea amibiano primero que nada. Y tiene, como digo, la importancia del tratamiento. Ahora, ¿cómo se transmite? Bueno, ya lo saben ustedes, pero bueno, recordamos. Se transmite por cualquier cosa que sea ingerida, como por ejemplo el agua, frutas, hortalizas, pero también puede ser de persona a persona. Fíjense que esto no es tan extraño. Aquí nuestros estudiantes de medicina que van allá a los puestos, esos callejeros que venden afuera del Hospital General, sí saben perfectamente que el que prepara la comida allí fue al baño, no se lava las manos y puede transmitir entonces de la mano, bueno, ano, mano y luego a la boca, ¿verdad? Pero también el que atiende a un niño recién nacido o a un niño pequeño, el cual si no se lava las manos apropiadamente también puede tener este mecanismo con cierta frecuencia. Bueno, ¿cuál es lo que le llamamos, o se le llama la patogenia del absceso hepático amibiano?
En principio, el parásito se mueve por medio de esto es para que ustedes tengan una base fisiopatológica, pero se mueve por esa presencia de esa sustancia que se llama actinomiosina. Luego existen unas moléculas que permiten la adhesión del parásito a los tejidos. Y luego el hecho de que lesione o provoque lesiones cavitarias es a través de las proteasas. Bueno, el cuadro clínico, ¿cuál es ese cuadro clínico que ustedes ya han visto en algunas de sus múltiples clases por allí? Primero, es más frecuente en el sexo masculino. ¿Hay un factor hormonal? Probablemente. ¿Hay un factor por el consumo de alcohol? También. En tiempos remotos, por ahí, de hace 50 años, decían que era el absceso de la francachela, decían los viejos profesores. Porque no era tan extraño que un agente desarrollara un absceso hepático ambibiano por haberse emborrachado el día de ayer y al día siguiente o 2 días después empezaba con el cuadro de absceso hepático. O sea que el alcohol es evidentemente una sustancia que disminuye las defensas, eso es otra mecánica, pero que todos ustedes lo saben. Ocurre principalmente entre los 20 y los 40 años de edad, o sea, el adulto joven, por decirlo así, y sus características son el dolor en el área hepática o en cuadrante superior derecho del abdomen, que se irradia básicamente al hombro, pero que se caracteriza porque no está bien definido. No hay un dolor así preciso, un punto, etc. La gente dice que siente algo como que le pesa en el hipocondrio derecho. Bueno, el dolor aumenta con los movimientos y, claro, aumenta con la inspiración básicamente profunda. Una de sus características se acompaña de fiebre, y a veces la fiebre es de 40 grados, es alta. Esa es su característica, se acompaña generalmente de fiebre alta. Claro, con escalofrío y diaforesis. En muy poco tiempo hay ataque al estado general. Por supuesto, en muy poco tiempo el paciente pues no come, vomita o está en malas condiciones, pierde peso y puede acompañarse también de síntomas del área del tórax. Ahora, otro punto significativo que ustedes deben recordar para que no se pierdan en esto: no hay diarrea, no hay el cuadro aquel de disentería en el momento en que está el absceso presente. O sea, eso en el adulto ocurrió probablemente hace unos días, hace unas semanas, pero no está presente la diarrea en este momento cuando aparece el absceso hepático. En cambio, en el niño sí es frecuente que coincidan la diarrea o la disentería. ¿Se acuerdan de la disentería, que quiere decir evacuaciones con moco y sangre? Sí ocurre simultáneamente en el niño. Bueno, sin embargo, pues como digo, hay historia de diarrea en la mitad de los casos, y entonces también es un dato que hay que preguntar. Muy pocas veces hay ictericia. La ictericia se puede producir porque el absceso comprima a la vía biliar principalmente, no porque destruya tanto hígado, porque si está destruyendo tanto hígado como para producir ictericia, la situación es sumamente delicada, sumamente grave. Por eso dicen que con más de 8 miligramos de bilirrubinas
en un paciente con absceso hepático es de muy mal pronóstico por la destrucción hepática tan importante. Y lo otro que dicen que la astenia y las náuseas son un dato significativo. Vamos con la exploración. Tienen a su paciente que tiene baja ventilación en la base derecha, está pálido, tiene un síndrome de desgaste, tiene dolor en el hipocondrio derecho. Ahí sí puede ser un dolor más preciso, en donde tocándole con uno o con dos dedos pueda sentir el dolor más exacto en el sitio donde está el tumor, sobre todo si en ese sitio hay un aumento del edema que le llaman piel de naranja en el hipocondrio derecho. Sí hay hepatomegalia y a veces puede haber signos de abdomen agudo. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los signos de abdomen agudo? Seguramente lo vieron aquí, pero se los voy a recordar. Los signos de abdomen agudo es aquel dolor importante, a veces exquisito, en el abdomen, con vientre duro, vientre en madera, con signo de rebote positivo. A veces hay eso, y eso es porque el absceso hepático está en la cara inferior o porque el absceso hepático está a punto de romperse. Entonces, cuidado, si hay datos de abdomen agudo, pues lógicamente habrá peor pronóstico. Bueno, vamos a ver qué otra cosa importante. La leucocitosis. La leucocitosis es más que en la apendicitis o en otros cuadros. Hay cerca de 20,000 leucocitos en el absceso hepático. Eso es un dato importante. Hay leucocitosis importante, pues. Hay neutrofilia, aumentada la sedimentación globular y el dato de que la fosfatasa alcalina sí aumenta. No grandemente, pero sí aumenta. Y puede haber anticuerpos contra la entamoeba histolítica. Bueno, este es el cuadro clínico, estos son los datos de laboratorio que ustedes van a encontrar en estos pacientes. Y cuando tengan este cuadro, por supuesto, hay que sospechar de un absceso hepático de etiología amibiana. Aquí les pongo este cuadro nada más para recordar que la comida es la vía de entrada. El cuadro es de Pieter Claes, está en el Museo del Louvre en París y se llama Naturaleza Muerta. Entonces recuerden, eso es para que la mnemotecnia es la comida y es donde tenemos que dirigirnos en la prevención primaria. Bueno, a ver, ¿qué más vamos a hacer ahora en relación con el diagnóstico? En el diagnóstico, los exámenes de laboratorio no son todo lo que deseáramos. Sin embargo, los investigadores dicen que si le hacemos por inmunoensayo, la sensibilidad puede llegar hasta el 99%. Y por hemaglutinación, que cuando es 1 a 512 se considera diagnóstico. Esto es factible. Sin embargo, en la práctica es relativo. Bueno, ¿qué más vamos a tener en el diagnóstico? ¿Qué más van a utilizar ustedes? De llegar a obtener pus, no les digo que lo puncionen, pero si se llega a puncionar y se llega a obtener pus, hay que hacer una tinción con la técnica de Gram para ver bacterias y hay que hacer un cultivo. Esto nos va a servir importantemente. Bueno, ya tienen a su paciente, ahí está. ¿Qué más les va a servir para ayudarse para el diagnóstico de absceso hepático? Bueno, lo primero va a ser las placas simples de abdomen y de tórax. Ya nos dijo aquí la doctora de la poca utilidad que tienen las placas simples. Sin embargo, las placas simples son fáciles de hacer, se pueden hacer en cualquier pueblo. Cuando estuvieran en el servicio social uno de los jóvenes, se puede hacer en cualquier lado y se lo pueden hacer en unos cuantos minutos. Entonces la placa PA de tórax aquí tenemos. A ver, ¿qué es lo que tiene que esta placa de tórax? Miren, el hemidiafragma derecho está elevado en comparación con el izquierdo. A ver, espérenme aquí. Ahí está. Entonces este es el izquierdo, aquí está la cámara gástrica, aquí tenemos el derecho, está elevado y a lo mejor pudiera haber un borramiento aquí del seno, costo diafragmático. Entonces puede haber un poco de derrame pleural. Entonces una placa de tórax es sugestiva de que pudiera haber un absceso hepático. Ahora, ¿qué otro? El ultrasonido. Evidentemente el ultrasonido no hay en todos lados
Pero aquí tenemos, aquí nos lo están señalando, aquí está el absceso, miren, está irregular. Este es el parenquima hepático. Y entonces este absceso irregular nos está dando el diagnóstico directo. Ahora van a decir, bueno, el ultrasonido cuesta, sí, pero le va a servir mucho al paciente, por supuesto. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues la tomografía axial computada. Ya no se usa el término ese de computada, como dijeron ustedes, multicorte, tomografía multicorte. Entonces, esto nos va a dar, como tiene ya ahora actualmente una serie de características, como es la de que tiene una gran radiación, bueno, pues hay que tener cuidado con ella, pero también es muy, muy útil en el diagnóstico. Fíjense, aquí tenemos las características, hay un poco de tejido, lo demás está licuado y esa es una de sus características. Otro, aquí parece un quiste, sin embargo, es un absceso y es un absceso único. Esto, ya vieron ahorita, de hecho, los 3 ejemplos que les puse de que son abscesos únicos. Esto quizás en la actualidad pueda ser un poco menos real de que sean abscesos únicos, pero esa es la característica principal del absceso hepático amibiano, que es único, a diferencia del piógeno, que lo vamos a ver más adelante, en que pueden ser múltiples, y serían en el piógeno múltiples por el hecho de que como que se difuminan, se diseminan, mejor dicho, la gran cantidad de proceso infeccioso sobre el hígado. Aquí es un absceso único. Y aquí, bueno, aquí lo podemos ver, que tiene sus paredes, etcétera, ¿no? Tiene sus características, parece más bien un quiste, sin embargo, así también se puede presentar. Aquí tenemos otra lesión. Y otra característica también interesante es que dicen que las paredes, vean las paredes, pueden estar gruesas, pueden estar un poco anfractuosas, o sea, no son tan exactas, así tan nítidas como fuera un quiste. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Ya dijimos, el absceso piógeno ante todo. Es importante por el tratamiento, por el absceso piógeno. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, las metástasis abscedadas, o un tumor primario de hígado, o por supuesto, un quiste. Los quistes no son nada raros, entonces hay que pensar en ellos, pero primero en el absceso piógeno. ¿Qué vamos a hacer para esto? A ver, miren, les pongo este ejemplo que es muy interesante, muy atractivo. Un paciente con absceso hepático que se le tomó una placa de tórax y que dio esta placa. Se las dejo así unos segundos a sus neuronas. Pero a ver, aquí está la columna, aquí está la sombra cardíaca, aquí está el hemidiafragma del lado derecho, aquí está el hemidiafragma del lado izquierdo. Aquí abajo del hemidiafragma derecho se ve una zona que parece que tuviera aire o gas, pero es del lado derecho, del lado de la sombra hepática. Acá, bueno, también puede haber un poco de gas, pero esto sería la cámara gástrica. Aquí están pues, los campos pulmonares de un lado y del otro. Miren, si ustedes ven esto, a ver, ven aquí un bordecito, como que hubiera un globo inflado aquí y que también se ve acá. Bueno, se trató de un absceso hepático amibiano, que drenó al estómago. Al drenar hacia el estómago, el aire, el gas del estómago pasó a la cavidad del absceso. Este absceso después se drenó al pericardio y entonces le pasó gas al pericardio y por eso se ve el pericardio como un globo inflado. Bueno, es un caso extraordinario pero interesante. Ahora vamos con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del absceso hepático amibiano? Bueno, evidentemente es el metronidazol. El metronidazol se puso de moda en el año de 1970 aproximadamente.
y los que principalmente lo recomendaron fueron un grupo de investigadores de aquí del Centro Médico Nacional del Seguro Social, que estaban encabezados por el doctor Sepúlveda, que ya falleció, y que trajeron a un investigador en amibiasis con premio Nobel, y que trajeron otros investigadores de países desarrollados para ver qué se podía hacer para mejorar el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, de la amibiasis. Es decir, consideraron que era uno de los problemas más importantes de este país y había que traer gente de mucha importancia, y efectivamente hicieron muchísimos trabajos. Yo lo que les puedo decir es una cosa: sí mejoró la situación del absceso hepático, pero lo que principalmente mejoró fue la utilización del metronidazol. Entonces dijeron, el que se debe utilizar es el metronidazol, y esto no ha cambiado en los últimos 40 años. Dije de 1970 aproximadamente. ¿Cuál es la dosis? 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso, que pueden ser 15 días o pueden ser 20 o aún más, pero digamos que fueran entre 15 y 20 días. 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso. Vamos a poner un ejemplo de una persona de 60 kilos. A 40 miligramos por kilo de peso serían 2 gramos 400, o sea, 2.400 miligramos. Recuerden que las tabletas de Flagyl, por ejemplo, no le hago propaganda a esa casa, son las comunes, traen 500 miligramos cada tableta. Bueno, pues entonces ahí podrían sacar ustedes su dosis con una persona de esa. ¿Qué otro hay? Bueno, si no se usa el metronidazol, se puede usar el tinidazol o el ornidazol. Y su dosis, 2 gramos al día por 10 días. Las tabletas de estas de tinidazol y ornidazol son de 500 miligramos. Bueno, lo que sí es que se va a continuar el tratamiento, de hecho, hasta que ustedes vean que su paciente se compuso. Bueno, ese es el tratamiento específico para el absceso hepático amibiano. Claro, le pueden decir, no, pues yo también le quiero meter antibióticos. Bueno, pero también los antibióticos tienen sus efectos indeseables. Entonces, ese es el tratamiento. Ahora, ¿qué se utilizaba antes? La dehidroemetina. La dehidroemetina se utilizaba a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día por 10 días. Una persona de 60 kilogramos, bueno, 60 miligramos al día, se aplicaba pues por vía intramuscular, también se llegaba a aplicar por vía intravenosa. Y bueno, por 10 días. Lo que tenía el problema de la dehidroemetina es que producía efectos cardíacos importantes y que llevaron a que se sustituyera, además tenía que ser inyectable. Y esto, pues claro, era menos fácil de manejar. La dehidroemetina todavía existe por ahí, porque pudiera ser que una gente no pudiera tolerar el metronidazol o fuera alérgico. Entonces, consecuentemente, todavía existe por ahí, pero casi sin utilización. Y la otra es la cloroquina. La cloroquina todavía existe, es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del paludismo. Sin embargo, pues no se utiliza para el absceso hepático, pero puede ser complementario a veces, o puede ser en un momento dado utilizable. Cloroquina, 1 gramo al día por 2 días. Después, 500 miligramos al día por 14 días. La cloroquina tiene un color amarillo y a veces el paciente se pone de color amarillo. Y no es que se ponga ictérico, se pone de color amarillo por efecto del medicamento. Bueno, ahora vamos con otro punto importante con el absceso hepático amibiano. ¿Cuándo se debe puncionar al paciente con absceso hepático amibiano? La punción es evidente, la punción es ponerle un botoncito de anestesia local en la piel y de ahí introducir una aguja a través de la piel para llegar al sitio donde consideramos que está el absceso, y se guía generalmente por ultrasonido y sirve para drenar el material purulento. Sin embargo, tiene consecuencias y a veces son muy graves. Entonces, ¿cuándo se debe puncionar? Solo en estos 3 casos, que les quede bien definido. Y esto sí fue una de las cosas que sacaron aquel grupo del estudio de la amibiasis desde hace 40 años. Solo debe puncionarse ante la inminencia de ruptura del absceso hepático. ¿Sí? 2, cuando haya una mala respuesta al tratamiento médico, o sea, al metronidazol. Y solo va a servir si hay pus licuada, pues. Si la pus está solidificada, por decirlo así, no va a extraerse absolutamente nada. Entonces, cuidado con la punción, sin embargo,
tiene sus indicaciones. ¿Todavía hay más? ¿Se puede operar el absceso hepático? Vamos a dejarlo ahí. ¿Se puede operar el absceso hepático? Bueno, claro que sí. ¿Cuándo se puede operar? Básicamente cuando se rompe a cavidad peritoneal. Cuando se abre a cavidad pleural todavía es factible que en un momento dado se pudiera manejar mediante una derivación del material que salga a la cavidad pleural. Entonces, bueno, pues definitivamente la indicación de la cirugía es básicamente o la inminencia de ruptura cavidad peritoneal que se manifiesta por datos de absceso de abdomen agudo o porque ya se abrió, pues por decirlo así. Muy bien, ya tenemos entonces una idea del absceso amibiano. Ahora vamos con el absceso piógeno. Vamos con el piógeno para que despierten. Se pueden jalar los cachetes, por favor. Bueno, vamos con el absceso piógeno. ¿Cuál es la epidemiología del absceso piógeno? Es mucho menos frecuente que el amibiano, quizás no mucho menos, pero es menos frecuente que el absceso hepático amibiano. Dicen que antes, hace unos años, se presentaba con mayor frecuencia en una persona joven, en un adulto joven, que tenía una apendicitis complicada. O sea, aquel que se le había dado un tratamiento con antibióticos y que se había retardado el diagnóstico de apendicitis, se había hecho un absceso o una peritonitis generalizada o localizada, etc. Eso era anteriormente. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Miren, los responsables de que una apendicitis no se opere rápido, no se opere a la primera que vea un médico, los responsables son los médicos generales. ¿Sí? Que quede bien claro. ¿Quién es el segundo responsable? El paciente. Y bueno, ¿quién es el tercer responsable? Bueno, pues serán los médicos de una institución hospitalaria en donde lo vieron, no lo diagnosticaron y lo rechazaron, pues. Claro, cuando digo yo, son los médicos generales, es para despertar en ustedes ese concepto, pues. La mayoría de la gente que tiene un dolor abdominal intenso no va a ver al especialista. Al que va a ver es al médico que tiene cerca, al médico de su colonia, al médico general. Yo diría que quizás en el 90% de las veces. En otro porcentaje va a un hospital como el Hospital General de México, al Juárez, etc. Sí, también un porcentaje. O al seguro. Y la otra mala cosa que hay es la de que el paciente se automedique. Bueno, el caso es que mi mensaje es, si ustedes ven un dolor abdominal, pónganle mucha atención, tóquenle el abdomen a todos sus pacientes que tengan dolor abdominal, nunca les receten por teléfono porque son las 2 de la mañana, no les manden antibióticos y analgésicos así nada más, sin estar seguros de que no es una apendicitis. Ese es mi mensaje. Y bueno, ¿esto por qué? Porque esta es una de las complicaciones de la apendicitis que todavía sigue estando presente, todavía, aunque antes era más frecuente. En la actualidad, ¿cuáles son la causa más frecuente de un absceso piógeno del hígado? Es en pacientes mayores de 65 años de edad, o sea, ya en la tercera edad, que tenga una neoplasia, lo cual le ha producido probablemente inmunodepresión, o en aquellos que tienen obstrucción de la vía biliar, o que tienen otras cosas como la enfermedad de Crohn o divertículos. Como ustedes saben, los divertículos son muy frecuentes, sobre todo, claro, en la tercera edad. Entonces, esos son los más frecuentes ahorita, y cuando vean a un paciente de más de 65 años de edad o que tenga estos padecimientos intercurrentes, pues cuidado, hay que pensar en absceso piógeno. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa hay en los abscesos? Bueno, que se pueda producir por la llamada CEPRE. Ustedes recuerdan lo que quiere decir CEPRE, que es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Después de una CEPRE es posible que haya abscesos hepáticos piógenos.
después de una esfinterotomía, cuando se haya colocado una prótesis dentro de la vía biliar, cuando se hayan embolizado tumores o se les haya inyectado etanol o algún otro tratamiento como la radiofrecuencia. Bueno, aquí está el ejemplo de la CEPRE. Miren, para que nos entendamos, esto es el endoscopio. Llega, está curveado aquí porque está en esta parte que es el duodeno. Aquí, fíjense, aquí tiene una canulita, se ve, y está inyectando medio de contraste, y esta es la vía biliar principal, que aquí están los colangiolos intrahepáticos, y este es el conducto pancreático Wirsung, que llega hasta por acá. Entonces, después de CEPRE, es factible la presencia de abscesos piógenos. No es frecuente, es factible nada más. Bueno, ¿cuál es la característica, la patogenia, pues, del absceso piógeno? Que son generalmente en el lóbulo hepático derecho, son más comunes, pero pueden ser en los dos lados, y principalmente porque la circulación portal allí es más importante, está más extendida, y porque es más grande el lóbulo hepático derecho, por supuesto. Ahora, cuando es en el lóbulo izquierdo, se dice que generalmente, o puede ser que sea más común, porque haya problemas en la vena porta, por ejemplo, como la trombosis. O cuando es bilateral, a lo mejor los problemas son provenientes de la arteria hepática o abscesos colangíticos. Colangíticos quiere decir, hay una litiasis vesicular, pasó un cálculo alcolédoco, ya se infectó aquello, hay colangitis, y entonces, bueno, de ahí derivan los abscesos piógenos. El cuadro clínico es similar al amibiano. Hay que considerar que también ustedes deben investigar si el paciente está bajo inmunosupresión o esteroides, o que tenga alguna otra enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes mellitus, que en México desgraciadamente es cada vez más frecuente. Bueno, otro punto para el diagnóstico, o vamos ya al diagnóstico, que los anticuerpos anti-amiba histolítica son negativos. Sí hay anemia, y en el hemocultivo a veces sale positivo. Pero fíjense cuánto tiempo nos tardan en dar el resultado de un hemocultivo. 48 horas cuando menos. Entonces, bueno, pues también no hay que estar esperando. Cuando se cultiva la pus, si llega a haber una punción, bueno, puede haber ese tipo de gérmenes. Gram positivas en la tercera parte de los casos, gram negativas en la tercera, o mixtos en la tercera. O sea, bueno, básicamente puede ser cualquiera de las tres. Bueno, entonces ahí vamos con el absceso piógeno. Esto, por supuesto, es una tomografía multicorte. Aquí tenemos entonces un absceso, otro absceso. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 abscesos en el hígado. Entonces, aquí hay que sospechar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 abscesos. Aquí está la sombra cardíaca. Aquí está la vena porta. Bueno, entonces, múltiples abscesos dentro del hígado. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están, miren qué bien se ve aquí la circulación mesentérica. Aquí está la vena porta. Y bueno, aquí están abscesos dentro del hígado. Miren, esta es una característica interesante, olvídense de la palabra esta de TAC, cómo se puede ver a veces el absceso y como con una especie de halo, está el absceso y está el halo. A veces también, por supuesto, puede ser nada más un absceso único. Aquí son dos abscesos, este es un corte muy arriba, como se puede ver, esta es la sombra del corazón, este apenas se ve el hígado, bueno, ahí se ve entonces dos abscesos. Bueno, en el tratamiento del absceso piógeno hay que cubrir gram positivos y gram negativos. Ya vimos por qué, pues porque la tercera parte es de uno, tercera parte del otro, y la otra tercera parte son de los dos. Hay que cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Bueno, varía de acuerdo con la evolución del paciente, 2 a 3 semanas.
Y se puede prolongar inclusive hasta 6 semanas, mes y medio de tratamiento. Miren, es una cosa importante también que ustedes capten que los abscesos amibiano y piógeno pueden ya estar estériles, dijéramos, del germen que le dio origen, pero sin embargo estar todavía presente el absceso. El hígado se va regenerando anatómicamente con mayor lentitud que el tiempo que tardamos en curar o en esterilizarlo, pues. Entonces, si ustedes les toman otra ultrasonografía, a lo mejor todavía ven la cavidad del absceso, pero ya adentro ya no tiene los gérmenes que están o que lo provocaron. Entonces, eso es importante. Entonces, lo que manda es el cuadro clínico, por supuesto. ¿Cuáles son los medicamentos? Bueno, las cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósido o la combinación de los dos más metronidazol. Fíjense, ¿por qué más metronidazol? Porque a veces son anaerobios, por supuesto. ¿Y por qué otra cosa? Porque no nos vayamos a equivocar y sea amibiano. ¿Será bueno? Ustedes me lo dicen, por favor. Bueno. ¿Cuál es el tratamiento del absceso de gran dimensión? Bueno, aquí el drenaje percutáneo sí se considera más importantemente, pero en la consideración de que sea de gran dimensión. En los que son multiloculados, que son muchos lóbulos, o en la inminencia de ruptura. Por supuesto, si se rompió, pues es indispensable abrir, drenar esos abscesos y drenar la cavidad peritoneal. Yo quisiera decirles de una experiencia terrible que tuvimos. Yo estaba en el grupo quirúrgico hace muchos años, cuando yo era médico residente. En ese tiempo había muchos abscesos hepáticos amibianos, y había una mujer joven, como de 20 años, a ese grado, que tenía un par de abscesos hepáticos amibianos en el hígado. Entonces, lo que es muy importante que yo aprendí en ese momento, no se deben tocar las paredes del absceso hepático, en particular del amibiano, no se deben tocar. Ya se abrió el absceso, bueno, vamos a drenarlo con cuidado para sacar el material purulento, dejar unos drenajes apropiados, pero no se deben tocar las paredes. ¿Por qué no se deben tocar? Porque va a sangrar. Y ese caso de hace muchos años atrás, por X motivo, el que estaba fungiendo como cirujano dijo: vamos a comunicar los dos abscesos. Se tocaron las paredes, la paciente sangró en el posoperatorio y por eso falleció la paciente. Entonces, ese punto es sumamente delicado. Cuidado con las paredes de un absceso porque pueden sangrar importantemente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del absceso piógeno. Ahí lo pueden ver, el material purulento que se está extrayendo. ¿De qué color es? Dicen mis maestros, me imagino que los de ustedes igual. Parece como puré o sopa de chícharos. Qué mal gusto, ¿no? Porque andar comparando con la comida. Sin embargo, bueno, ahí se ve, ¿no? Color blanco, amarillento. Ahí está otro color un poquito más café, pero el absceso hepático amibiano es café o rojizo. Muy bien, eso fueron todas las transparencias. Si tienen alguna pregunta.